Dios te bendiga grandemente. Judas capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. He escuchado en varias ocasiones a algunas personas decir: no sé a qué Dios me ha llamado. Otros también dicen: Dios no me ha llamado a nada, o no veo el llamado de Dios. En esta ocasión quiero pedirte unos pocos minutos en los cuales responderemos preguntas tales como: ¿a qué llamado nos referiremos? ¿Qué motivó a Dios llamarnos? ¿Por medio de qué Dios me hace el llamado? ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Y responderemos también la pregunta central de este mensaje: ¿a qué Dios te ha llamado? Y en esto conoceremos 7 cosas a las que Dios te ha llamado. De inmediato responderemos las preguntas planteadas. ¿De qué llamado hablaremos o a qué llamado nos referimos? Existen llamados de Dios a múltiples tareas, pero podemos resumir que Dios nos llama a sus caminos y a sus propósitos. ¿Qué motiva a Dios llamarnos? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es claro que Dios nos llama por quien es Él, por su excelencia y para su gloria. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios nos llama por la gracia suya que nos es otorgada mediante Jesucristo. Y segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos llama por el propósito suyo para con nosotros y no conforme a nuestras obras. ¿Por medio de qué Dios nos llama? ¿Qué usa Dios para hacernos el llamado a sus caminos y a sus propósitos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 14 dicen: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la verdad contenida en Él. Dios por medio de Jesucristo nos reconcilia para con Él y nos pone rumbo a sus propósitos para con nosotros, trazados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llama y nos dice: ven por medio de Jesucristo. Podríamos decir, sin la intención de ofender al Señor, que la carta de presentación de Dios para llamarte es Jesucristo. A través de Él te muestra lo que quiere que veas. Por medio de Cristo, Dios te muestra lo serio y las garantías de su llamado. Ahora, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Esto podemos saberlo conociendo lo siguiente. Primero, Dios puede irrumpir de manera sorpresiva como lo hizo Cristo con algunos de sus discípulos. Es decir, puedes tú estar llevando tu vida común y corriente y de repente, en el día menos pensado, puede Dios revelarse a ti para llamarte a sus caminos. Segundo, puede Dios atraerte hacia Él y llamarte por medio de alguna circunstancia que permita en tu vida y hacer evidente en ti tu necesidad de Él. Tercero, puede que experimentes de manera poderosa el ser redargüido de pecado en tu corazón y sientas una gran necesidad del perdón de Dios. Cuarto, y para llamarte Dios a sus propósitos, lo primero que experimentarás es una profunda carga. Considerarás la necesidad y sentirás el deseo de ocuparte en aquello que consideras necesario hacer para Dios y para su reino. A continuación responderemos la pregunta central del tema: ¿a qué Dios te ha llamado? Y para que descubras y conozcas a qué Dios te llamó, bíblicamente vamos a escudriñar 7 cosas que nos lo enseñará. Lo primero es que Dios te ha llamado para vida eterna y para su gloria eterna. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice:
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando Dios nos llama, lo hace para que cambiemos de posición, oficio y condición. Cuando Dios nos llama a la vida eterna, es para cambiarnos de condición. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Dios desea que guardemos el llamado que nos ha hecho a heredar vida eterna, especialmente en aquellos momentos en que nos sentimos desesperados y al afrontar una tarea difícil, ya que al recordar la vida que nos espera, no escatimaremos esfuerzo en nada por Dios y para Dios. Nadie más puede llamarnos a participar de esta vida, pues el único que tiene autoridad para hacerlo es el Padre por medio de Jesucristo su Hijo. La vida eterna es nuestra mayor esperanza. La vida que conocemos terminará y como Dios sabe eso, nos ha llamado a través de Cristo para que participemos de una vida por la eternidad al lado suyo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Hay algo más que también es eterno a lo que Dios nos ha llamado, y es a participar de su gloria eterna en Jesucristo. Dios es Dios de toda gracia. Él es fuente de gracia, y en gracia cumple lo que en gracia comenzó. Él no fracasará en su propósito antes de terminarlo. Esa gloria eterna a la que nos ha llamado no tiene comparación. Dios nos ha llamado a vida eterna, gloria eterna y a una gloria inimaginable. Él nos ha llamado para que participemos de su esplendidez y de toda la belleza de lo suyo. Lo segundo a lo que Dios nos ha llamado lo conoceremos leyendo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: «No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición». Dios te ha llamado a heredar bendición. Dios desea que vivamos en bendición. Él nos ha llamado para ser bendecidos y en Él nos espera eterna bendición. Somos llamados a heredar bendición, pero también estamos llamados a bendecir a otros. No es que con el fin de heredar bendición debamos bendecir. Debemos bendecir porque esa ya es nuestra posición. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Ningún hijo de Dios carece de bendición. Las bendiciones celestiales son especialmente las mejores bendiciones, con las cuales nunca podemos ser miserables y sin las cuales no podemos sino serlo. Rápidamente te hablaré de la mayor bendición que hemos podido heredar. Nuestra mejor bendición es Jesucristo, pues en Él tenemos todos los beneficios de conocer a Dios: salvación, adopción, visión, dones del Espíritu, poder para hacer su voluntad y esperanza de vida eterna. Lo tercero a lo que Dios nos ha llamado lo conoceremos leyendo en Romanos capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice: «Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles». Dios te ha llamado para hacer notorias las riquezas de su gloria. Como hijo de Dios, Él te llamó para mostrar a través tuyo su gran amor y poder para salvarnos. Dios te llamó, sin importar quién eras, para mostrar a través de ti la grandeza de su misericordia. Dios te llamó y perdonó, sin importar quién tú eras, para que fuera evidente sobre ti su gran amor. Debemos permitir que cuando el mundo nos vea, halle en nosotros un gran reflejo de las riquezas de la gloria de Dios, pues Él nos ha llamado para mostrarse como quien es Él,
un Dios compasivo y amoroso a través nuestro. Cuando pienso en esto, me pregunto, ¿lo merecía yo? Personalmente creo que no lo merecía, y en esto Dios se anota una más, pues me llamó, no mereciéndolo yo, para mostrar a través de mí las riquezas de su gloria. Lo cuarto a lo que Dios nos ha llamado, lo conoceremos leyendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios te ha llamado a santificación. Dios no ha llamado a ninguno de sus hijos para que lleven vidas impías. Él nos ha llamado para que seamos educados y capacitados para andar en Él. La santificación, que es la renovación de nuestras almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la obediencia a los mandamientos de Dios, constituyen la voluntad de Dios para nosotros. Al obedecer este llamado, debemos poner estricto freno a los apetitos y deseos de la carne y a los pensamientos e inclinaciones de la voluntad que tienden a conducirnos a lo malo. Respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos hace este llamado a santificación? Primero, Dios nos hace el llamado a la santidad, que es apartarse de lo malo, porque esto hace parte de su continua intervención en nuestras vidas. Segundo, Dios nos hace el llamado a santificación porque la santidad nos conviene a nosotros. Y tercero, Dios nos hace el llamado a santificación porque su deseo es que seamos imitadores suyos todo el tiempo. Lo quinto a lo que Dios nos ha llamado es algo muy especial y lo conoceremos leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dios te ha llamado a ser de Jesucristo. No existe un llamado más hermoso que el que nos invita a ser de Jesucristo. Para que entendamos el valor de lo que esto significa, hay que saber a quién pertenecíamos antes. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice que estábamos vendidos al pecado, y Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que éramos hijos de ira, pero ahora somos de Jesucristo por haber creído en Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De todo lo que necesitamos ser liberados, Dios nos libera. De donde necesitemos que Dios nos traiga, Él nos traerá. Todo Dios lo ha hecho. Él ha dado a Jesucristo por nuestro rescate, todo para que hoy seamos de su propiedad. Solo puedo decir, qué privilegio tenemos el de ser llamados propiedad de Dios. Amémosle y llevemos fruto para Dios. Lo sexto a lo que Dios te llamó, lo conoceremos leyendo 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios te llamó a su reino y para que participes de él. En otras palabras, Dios te llamó a compartir su propio reino y poder. Nuestro gran privilegio en el Evangelio es que Dios nos ha llamado a su reino y a su gloria. El gran deber del Evangelio es que andemos conforme al llamado que Dios nos ha hecho. En Dios dejamos de ser huérfanos y moribundos. En el reino de Dios tenemos moradas eternas. En el reino de Dios no somos gobernados por los hombres. En el reino de Dios ya no habrá necesidad, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Y lo séptimo y último a lo que Dios te ha llamado, lo conoceremos leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha llamado a salir de la oscuridad hacia su luz. ¿Andas en oscuridad? Hoy Dios te llama para que por su poder salgas de allí. ¿Vives de tropiezo en tropiezo?
Te hace falta la luz de Dios y hoy te llama para que andes en ella. ¿Estás perdido y sin rumbo? Hoy Dios te llama para que con su palabra iluminar tu caminar. Sin Dios nuestro diario vivir es gobernado por las tinieblas, tinieblas en lo moral, oscuridad en el caminar y en el entendimiento. Pero Dios nos llama para sacarnos de allí y llevarnos a un estado de gozo, luz, libertad y prosperidad, para que anunciemos todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. En Dios hay completa luz, en Él se nace de nuevo, en Él se pasa de muerte a vida, en Él se hereda bendición y en Él nuestra vida haya propósito. Dile sí a todo el llamado de Dios, dile sí a su voz, dile sí y entrégate a su llamado. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.